Hola, bienvenidos a mi canal, soy Natalia Berger, psicóloga y este es mi primer video. Quise empezar con un tema que está generando un gran debate y un quiebre enorme en la sociedad, el feminismo, desde una perspectiva psicológica, lógica y semántica. Pero no me voy a centrar en el feminismo original, que es el que logró verdaderos avances para la mujer, sino en el feminismo moderno, que a pesar de tener la misma intención, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, cometió el gran error de radicalizarse, perdiendo la sensatez que caracterizó al feminismo original y ensuciando su nombre. Y además está desvirtuando el sentido de igualdad, identidad y libertad. Voy a reflexionar de manera imparcial sobre temas como el papel de la mujer en el ámbito laboral y los reclamos que plantea el feminismo, la violencia sexual, profundizando sobre su impacto, las creencias arraigadas y los desafíos para alcanzar una justicia equitativa, y por último la ideología de género, poniendo en cuestión sus conceptos fundamentales. En el aspecto laboral se denuncia una baja representación de mujeres en sectores tradicionalmente dominados por hombres, sobre todo roles directivos, aunque no se reclama con la misma intensidad el acceso a puestos de trabajo más duros como albañil o minero, por ejemplo. Esta disparidad laboral es atribuida exclusivamente al sistema patriarcal dominante, sin tener en cuenta una de las variables de mayor peso, que es el deseo de la mujer, sus intereses y su libertad de elección. Existen rasgos psicológicos asociados al género que tienen cierta influencia en nuestra conducta y nuestros intereses, aunque esta influencia no es absoluta ni determinante y está sujeta a variaciones individuales. Por ejemplo, los hombres tienden hacia la competencia y el logro de resultados, mientras que las mujeres tienden a valorar más la cooperación y las relaciones. Estas diferencias psicológicas no solo tienen raíces socioculturales, sino también biológicas y evolutivas. Los factores biológicos los voy a tratar más adelante cuando hable de la identidad de género. Desde la perspectiva evolutiva, durante la prehistoria, las diferencias de roles y estrategias para asegurar la supervivencia pudieron haber moldeado estas tendencias. Los hombres se involucraban más en la caza y la defensa del grupo, actividades que requerían competencia y orientación a objetivos, y las mujeres se encargaban del cuidado de los hijos y la construcción de redes sociales, lo que fomentó habilidades como la cooperación y la empatía. En cuanto a los factores socioculturales, las expectativas de género pueden influir en la forma de educar a los niños y niñas, fomentando características y roles diferenciados. Esto llevó a una asociación implícita entre ciertas profesiones y el género. Aunque hoy en día estas normas sociales hayan perdido la fuerza que tenían en el pasado, todavía escucho a gente decir que tal trabajo es un trabajo de hombres. Y mi respuesta es, ¿por qué? ¿Hay que usar el pene para hacer ese trabajo? No es que tal trabajo sea un trabajo de hombres, sino que tal trabajo requiere determinadas características físicas, psicológicas o de personalidad. Y que esas características, en este caso fuerza, la tengan en su mayoría hombres, eso es otro tema. Para que un trabajo esté ligado al sexo, implicaría que el 100% de ese sexo y el 0% del sexo opuesto estaría capacitado para realizarlo. Pero en última instancia, la decisión de elegir una trayectoria profesional acatando los supuestos preceptos sociales o desafiándolos es personal. Una de las soluciones que se propone para lograr la equidad de género en el ámbito laboral es la cuota o cupo de género. Esta pretensión, además de inviable, traería más problemas que soluciones, porque solo pondría en evidencia un nivel más bajo de competencia de la mujer, pero no porque sea así y la mujer sea menos competente, sino por razones probabilísticas. Si tenemos que contratar a 10 hombres y 10 mujeres y hay 100 postulantes hombres y 15 postulantes mujeres, hay muchas más probabilidades de encontrar a las personas más competentes entre 100 opciones que entre 15. Y esto podría ser usado como evidencia, sesgado obviamente, que fomentaría una imagen ficticia de la mujer como menos capaz. Con respecto a la brecha salarial, que indican las estadísticas, los números pueden variar si se calcula de forma global o por sector. Hay sectores donde los salarios están determinados por convenio, que en este caso es muy difícil que exista brecha, y otros donde no, y aquí entra en juego la capacidad de negociación individual. Los salarios también pueden variar de una empresa a la otra para el mismo puesto de trabajo. Entonces, para poder decir fehacientemente que hay brecha salarial, tendríamos que comparar a un hombre y una mujer desempeñando exactamente el mismo puesto de trabajo y en la misma empresa. Y en caso de existir brecha, que lo dudo, la forma de abordar la situación también es individual, o bien negociando una mejora salarial con nuestro empleador o presentando una denuncia ante las autoridades competentes.
en vez de limitarse a participar en manifestaciones o denunciar la situación en redes sociales. En síntesis, es cierto que todavía hay por ahí gente con mentes cerradas e ideas arcaicas que desconfían de la capacidad de la mujer para ciertos trabajos y se resisten a darle una oportunidad, pero es la excepción, no la norma. El hecho de que hoy en día haya mujeres desempeñando puestos tradicionalmente masculinos, aunque sean muy pocas, demuestra que si una mujer realmente tiene la determinación y la capacidad para ocupar ese puesto, no va a haber ningún sistema patriarcal que se lo impida. Y si no hay más mujeres en esos sectores, es simplemente porque no nos interesa y no lo elegimos. Y si nos interesa, pero no lo elegimos porque nos provoca incomodidad movernos en un ambiente de hombres, lo siento, pero no podemos responsabilizar al patriarcado de nuestra falta de confianza. Si realmente es nuestro deseo dedicarnos a una profesión dominada por hombres y contamos con las aptitudes necesarias, es una decisión individual lanzarnos a ese trabajo y dar lo mejor de nosotras sin importar lo que piensen, lo que digan, cómo nos miren. De esta forma, estamos demostrando nuestro valor de manera natural y auténtica y llegará un momento en que los prejuicios se desvanezcan solos. Cambiando de tema, ahora voy a profundizar sobre la violencia sexual. Desde una perspectiva histórica, durante siglos, los hombres gozaron de una posición de poder y privilegio que se traducía en una desventaja para las mujeres. La violencia sexual era normalizada y respaldada por las estructuras legales y culturales de la época. Y la ausencia de leyes específicas para proteger a las mujeres permitía a los hombres ejercer esas conductas con total impunidad. En tiempos más recientes, aunque las leyes hayan comenzado a reconocer la violencia sexual como un delito, por muchas razones, las mujeres seguían callando y de manera indirecta los agresores seguían percibiendo pocas consecuencias reales por sus acciones. Hoy en día la violencia sexual está siendo ampliamente visibilizada. A partir del movimiento Me Too, muchas mujeres se animaron a destapar la olla y a denunciar situaciones de abuso. Pero es una época donde prevalece la desconfianza mutua. Hay hombres y también mujeres que desconfían de las denuncias de mujeres realmente abusadas y mujeres que desconfían de hombres con buenas intenciones. Además, muchos países han reformado sus leyes para proteger a las víctimas de violencia sexual, reconociendo la palabra de la víctima como prueba válida. Estas reformas buscan equilibrar siglos de injusticia, pero a veces pueden inclinar la balanza hacia el otro lado. Ahora, los hombres corren el riesgo de ser denunciados por mujeres manipuladoras que solo buscan venganza o chantaje. Aunque esta sea la excepción y la mayoría de los abusos sean reales, genera cierto miedo, sobre todo en los jóvenes, a la hora de interactuar con las mujeres por el temor a ser malinterpretados. En España, el 44% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en la vida. Y considerando que hay muchas víctimas que no denuncian, ese número en realidad es mayor. De las víctimas, entre el 60 y el 70% son menores de edad, y el 75% de los agresores pertenecen al entorno de la víctima. A veces escucho a hombres y mujeres cuestionar con ligereza por qué la víctima no denunció antes, restando crédito a su testimonio. Ser víctima de violación puede provocar un trauma severo, sobre todo si ocurre en la infancia, y hablar de una situación tan traumática es muy difícil por varias razones. Porque se tienden a reprimir los recuerdos para protegerse emocionalmente. Porque al hablar de ello se revive el evento y puede resultar abrumador y doloroso. Por temor a ser estigmatizadas o juzgadas. Por miedo a que el agresor tome represalias. Porque se necesita tiempo para procesar lo ocurrido. Por querer proteger a los seres queridos del dolor que sentirían si se enteraran. Por vergüenza o culpa. Y aquí hay que hacer una aclaración. La culpa funciona como un mecanismo de defensa en estos casos, porque da una falsa sensación de control. De esta forma, la víctima inconscientemente cree que pudo haber evitado lo sucedido y le ayuda a hacer más tolerable la indefensión. La culpa también es reforzada por mitos culturales sobre la violación. Muchas veces escuchamos a personas comentar frases como si está borracha que espera, o si se viste así, o ella lo provocó, o si no hay resistencia no hay violación, o los hombres no pueden controlar sus impulsos. Vamos a imaginarnos una situación. ¿Qué pasaría si encerráramos a 5 leones de la sabana africana en una jaula y un hombre por su propia voluntad se meta en la jaula? Lo más probable es que los leones se lo devoren. ¿Y qué pensaríamos? Que la persona se lo buscó. ¿Qué hacía metida en una jaula llena de leones? Que era inevitable, porque esa es la naturaleza de los leones, salvaje y carnívora. Ahora cambiemos a los leones por hombres.
al hombre por una mujer, a la jaula por una habitación y al verbo devorar por violar. Ella se lo buscó. ¿Qué hacía metida en una habitación llena de hombres y por su propia voluntad? Era inevitable, porque esa es la naturaleza de los hombres, salvaje y sexual. ¿De verdad que los hombres son incapaces de compartir un espacio físico con una mujer sin violarla? Después de millones de años de evolución, ¿el Homo sapiens todavía no aprendió a dominar sus impulsos? Responsabilizar a la víctima de la violación es, entre otras cosas, un insulto al hombre civilizado. Es meter a todos los hombres en la misma bolsa y reducirlos a la categoría de bestia salvaje u hombre de las cavernas, dominado exclusivamente por sus impulsos y su lado salvaje y primitivo, totalmente incapaz de usar su lado racional y su capacidad de autocontrol. Ahora vamos a imaginarnos otra situación un poco más cotidiana. Supongamos que estamos con nuestra pareja. Es una relación sana y estamos teniendo relaciones. Acabamos de empezar y de repente pasa algo que nos obliga a parar. Por ejemplo, alguno de los dos comienza a sentir un dolor intenso en alguna parte del cuerpo, o nuestro hijo de 5 años abre la puerta de la habitación y nos ve en esa situación, lo que sea. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hace el hombre sobre todo? ¿Para o sigue hasta el final descontroladamente como cuando hacemos pis y sale el primer chorrito y ya no lo podemos controlar? ¿A qué no es tan complicado parar cuando hay que hacerlo, no? Entonces, da igual la ropa que se ponga, da igual si estaba borracha o drogada, da igual si fue su decisión entrar en la habitación, da igual si ya habían empezado con consentimiento. Me parece inconcebible que estos mitos sigan vigentes y que haya gente que justifique a violadores naturalizando su incapacidad o falta de voluntad de controlar su impulso sexual, que no puedan distinguir entre una conducta civilizada y una depravada, entre un acto natural y un abuso, entre hombres con valores y violadores, entre la regla y la excepción. Me parece inconcebible que algunos hombres tengan una visión del sexo tan distorsionada que necesiten desplegar su impulso sexual descontrolado para reafirmar su sentido de masculinidad. A veces nos vamos de un extremo al otro para encontrar el equilibrio. El próximo paso es llegar a un punto medio en la balanza donde la búsqueda de justicia no significa una inversión de roles opresores, en el que todos los hombres tomen conciencia de sus acciones y sus consecuencias y actúen respetando el consentimiento y el deseo de la mujer, y en el que todas las mujeres ejerzan sus derechos de manera responsable y sin manipulación, y puedan relacionarse de manera natural con los hombres sin ponerse a la defensiva. Pasamos ahora al tema más controvertido, la ideología de género. Y hay tal confusión y mezcla de conceptos que para mí la esencia del problema es semántica. ¿Qué entendemos por las palabras género, hombre, mujer, femenino, masculino? Parecen conceptos obvios e inequívocos, pero no lo son. Cada persona entiende estos términos a su manera, y además todos estos conceptos mezclan componentes objetivos y subjetivos, lo que fomenta la ambigüedad y la falta de consenso. Hay una línea que divide el mundo del objetivo y el mundo de lo subjetivo. Dentro del objetivo podríamos ubicar a los órganos sexuales y cromosomas, o sea, el sexo biológico. Y dentro de lo subjetivo, los rasgos psicológicos, comportamientos, roles, gustos, intereses, formas de vestir y expresarse, o sea, el género. Los términos masculino y femenino dentro del género serían los extremos de un espectro, lo que se entiende comúnmente como los estereotipos, pero no como una norma a seguir, sino como una opción entre muchas otras. De ninguna manera significa que todas las mujeres sean o tengan que ser femeninas, ni que todos los hombres sean o tengan que ser masculinos. Sería como el blanco y el negro, y en el medio tenemos un rango enorme de grises. Todos nos ubicamos en algún punto de este espectro. Hay hombres en el extremo masculino y mujeres en el extremo femenino. También hay mujeres masculinas y hombres afeminados, y los que se sitúan en algún punto intermedio, más cerca de los extremos o del centro. Además, no necesariamente nos ubicamos en el mismo punto del espectro en todos los aspectos. Por ejemplo, hay mujeres que en cuanto a rasgos psicológicos pueden tender a lo masculino. Son racionales, no les gusta hablar de sus problemas, son más competitivas, pero su forma de vestir a veces puede ser femenina. Usan tacones, vestidos, se maquillan. Es importante señalar que los rasgos psicológicos asociados al género son solo tendencias, no reglas fijas.
y pueden explicarse como una interacción de factores biológicos y socioculturales. Los rasgos considerados típicamente femeninos pueden ser la empatía, expresión emocional, cuidado, cooperación, y los masculinos la competitividad, racionalidad, dominio, control emocional, pero obviamente no todas las personas se ajustan estrictamente a estos criterios. Podríamos decir que existe una energía masculina y una energía femenina, y que todos podemos desarrollar ambas independientemente de nuestro sexo, lo que no significa que por eso seamos del sexo opuesto. De hecho, a veces lo óptimo es equilibrar la energía masculina y femenina y ubicarnos más en el centro del espectro. Por ejemplo, en un extremo tenemos al estereotipo femenino emocional y en el otro al masculino racional. Y ser en exceso emocional o racional no es bueno. Lo óptimo entonces es un punto medio entre los dos. Con respecto a los factores biológicos que pueden incidir en estos rasgos diferenciados, los cromosomas sexuales XX y XY influyen en el desarrollo físico y hormonal, y las hormonas pueden modular la expresión de algunos comportamientos y rasgos de personalidad. Por ejemplo, la testosterona más presente en los hombres puede influir en la agresividad y competitividad. Los estrógenos y los niveles de oxitocina basal más alta en las mujeres influyen en el estado de ánimo, la empatía y las relaciones interpersonales. También existen diferencias cerebrales. Las mujeres suelen tener más conexiones entre los hemisferios cerebrales, lo que podría facilitar el procesamiento integrado de información emocional y lógica, la comunicación y la capacidad de realizar tareas simultáneamente. En cambio, los hombres muestran más conexiones dentro de cada hemisferio, lo que puede favorecer la especialización en habilidades motoras o espaciales y la resolución de problemas de manera más lineal y sistemática. Vamos a examinar el concepto de género no binario y la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Al objetivo o a lo subjetivo? Porque la palabra binario significa que algo está compuesto por dos elementos o unidades. Si hablamos del objetivo, justamente existen solo dos genitales, penes y vaginas, no hay más. Y si hablamos de lo subjetivo, por naturaleza es no binario. De hecho, en el mundo de lo subjetivo, todos somos no binarios. Por otro lado, cuando hablamos del género sentido, si una persona no se siente identificada con su sexo biológico, sino con el contrario, ¿no está asociando características y roles a las personas según su sexo? ¿No era justamente ese uno de los problemas que queríamos resolver? ¿Romper el nexo entre rol y género? Además, ¿con qué hombres o mujeres precisamente se estaría o no identificando? ¿Y de cuáles características específicas estaríamos hablando? Porque en todo el planeta hay aproximadamente 4.000 millones de hombres y 4.000 millones de mujeres. Cada uno de estos hombres y mujeres con sus propias singularidades y maneras de expresar su identidad. Si hablamos de rasgos psicológicos, hay hombres sensibles y mujeres racionales. Si hablamos de profesiones, hay mujeres presidentes o pilotos de avión y hombres enfermeros y maestros. Si hablamos de deportes, hay mujeres futbolistas o paracaidistas y hombres que hacen ballet. Si hablamos del aspecto externo, hay hombres que usan el cabello largo y mujeres que lo usan corto. Y en general, casi todas las mujeres usan ropa unisex en algunas ocasiones. No vamos todas las mujeres todo el día disfrazadas de muñeca Barbie. Entonces, ¿no será que para identificarse o no identificarse están tomando como referencia el estereotipo femenino o masculino, asumiendo que todos los hombres y mujeres se ubican en su respectivo extremo del espectro? ¿Y no era eso por lo que luchábamos, por romper con los estereotipos? Vamos ahora al concepto de identidad de género, que se define como la percepción personal que uno tiene sobre sí mismo en cuanto a género, que puede o no coincidir con las características sexuales anatómicas, o según los más radicales con el sexo asignado por la sociedad al nacer, como si hubiera alguien en la sala de recién nacidos de los hospitales decidiendo quién va a ser hombre o quién va a ser mujer. El que en realidad decide no es una persona o una sociedad, sino una letra, la X o la Y del cromosoma sexual masculino. Volviendo al concepto, por un lado tenemos a las características sexuales objetivas, que resumidamente serían pene y vagina, y por el otro a las características subjetivas de género. Pero ¿cuáles serían exactamente esas características?
¿Existe una lista de requisitos que hay que cumplir para ser hombre o mujer y que haya coincidencia? Aquí nos encontramos con un vacío conceptual porque no existe un conjunto universal y definido de criterios, ya que estos varían cultural, histórica, social e individualmente. La definición misma de identidad de género está promoviendo los estereotipos porque asume erróneamente que existen formas predeterminadas de ser hombre y mujer, reduciéndolo todo a un binomio. Y cuando nuestra forma de ser no coincide con la que supuestamente correspondería a nuestro sexo, nos inventamos el concepto de género no binario y una variedad inmensa de etiquetas para solucionarlo. Hoy en día la lista de identidades de género es interminable y como es imposible meter la identidad de una persona adentro de una etiqueta, cada vez se hace más extensa. El problema no son las identidades en sí, sino el lugar que ocupan. Se les está dando un rango y una preponderancia que no les corresponde. Es común que las personas se agrupen según sus ideologías, estilos, intereses, formando tribus o subculturas, como por ejemplo los hippies, los punks, emos, floggers. Y aunque esto puede formar una parte importante de la identidad, la ideología de género está yendo más allá y no solo está monopolizando la identidad y acentuando conflictos internos, sino que está invadiendo otras esferas. Pretende alterar el lenguaje imponiendo el uso de pronombres, redefinir conceptos biológicos basándose en sentimientos e implantarse en la educación oficial mediante el adoctrinamiento. Además, lejos de promover la inclusión, promueve justo lo contrario, porque encasillan a las personas y las segregan en más grupos. Aunque pueden generar una sensación de conexión o integración dentro de ese entorno, no promueven una integración real en la sociedad. Quizás tendríamos que replantearnos la manera de abordar la inclusión y la manera de entender y explorar la identidad. Si le quitáramos peso a la variable género en el concepto de identidad y trasladáramos esos criterios al concepto más amplio de identidad personal, quizás no habría tanto conflicto ni falta de consenso y quizás sea más fácil aceptarse como uno realmente es. El disparate de la ideología de género también llegó a las legislaciones. En el año 2023 se aprueba en España la ley trans, que busca garantizar la igualdad y la no discriminación basada en la identidad de género, reconociendo el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de diagnóstico médico o tratamiento hormonal. También permite a partir de los 16 años iniciar tratamiento hormonal y cambiar de sexo y nombre en el DNI. Y aquí entra entonces el concepto de hombre y mujer. Si bien mucha gente e incluso el diccionario incluyen componentes objetivos y subjetivos en estas definiciones, la mayoría coincidimos en que intentar definir al hombre y a la mujer de manera tan amplia y contemplando todos los aspectos subjetivos con todos sus matices es imposible. Entonces no hay más remedio que limitar su definición a genitales y cromosomas y dejar todas las subjetividades para definirnos como persona, que es un término mucho más apropiado e inclusivo. Por otro lado, deberíamos aceptar que la libertad no es ilimitada y hay cosas en la vida que no podemos elegir. Así como no podemos elegir ser un delfín cuando nacimos seres humanos, tampoco podemos elegir ser hombres o mujeres. Lo que sí podemos elegir es el tipo de hombre y mujer que queremos ser, nuestra forma personal de expresar nuestra identidad en todos los sentidos. Y esa subjetividad infinita no puede ni tiene que estar reflejada en el DNI. Con respecto al tema de la eliminación de las restricciones médicas, antes en España, si una persona quería cambiar de sexo debía someterse a tratamiento psicológico durante 2 años. Esto se consideraba como una patologización de la identidad trans que reforzaba estigmas y perpetuaba la idea de que las personas trans debían demostrar su identidad. Ahora se impide a los profesionales de la salud mental realizar su trabajo de profundizar sobre las posibles causas del malestar, tachándolo de terapia de conversión. Lo que no se tuvo en cuenta es que estas medidas no estaban dirigidas a las personas realmente seguras de su transición, sino a las personas que creen estar seguras y que con el tiempo se arrepienten, sobre todo en el caso de adolescentes. Esto no significa patologizar la identidad trans, sino brindar el apoyo necesario, que sin duda podría haberse mejorado, para que una decisión de tal magnitud no se tome bajo el impulso de la adolescencia o el contagio social,
o como respuesta a un malestar que tiene otras causas y otras formas de abordarse, ya que las consecuencias de someterse a una transición sin estar completamente seguros son mucho más graves que las molestias de recibir un acompañamiento psicológico cuando sí lo estamos. La adolescencia es una etapa que se caracteriza por cambios físicos, hormonales, cognitivos y emocionales. De repente nos vemos inmersos en un cuerpo nuevo, de adulto, y es habitual que tengamos problemas para aceptarlo y reconocernos en él. Es frecuente experimentar inseguridad y problemas de autoestima. Es una época donde empezamos a explorar quiénes somos y a construir las distintas facetas de nuestra identidad. La influencia del grupo de pares empieza a ser cada vez mayor y existe un fuerte deseo de pertenecer y ser aceptado. Todo este torbellino interno nos puede hacer creer que nos sentimos identificados con el sexo opuesto y nos puede llevar a tomar decisiones radicales amparadas por la nueva ley de las que luego nos arrepentimos, como someternos a tratamientos hormonales o quirúrgicos que son irreversibles a una edad temprana. Pero hay que entender que en la adolescencia no estamos completamente preparados para tomar decisiones drásticas y definitivas, porque en general no tenemos la suficiente madurez cognitiva y emocional y nuestro cerebro aún está en proceso de desarrollo. El córtex prefrontal, que es la parte encargada de la toma de decisiones, sigue madurando hasta los 25 años. Y además, las zonas cerebrales relacionadas con la recompensa y la emoción están más activas y nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Es frecuente además en adolescentes buscar referencias externas para validar quiénes somos. Cuando nos cuesta encontrarlas, tenemos la sensación de no encajar y nos genera angustia. A veces nos sentimos más cómodos imitando modelos que expresando nuestra propia autenticidad. Si tuviéramos una autoestima y autoconfianza fortalecida, podríamos aceptarnos y vincularnos con cualquier grupo sin miedo a la incomodidad. Y si logramos liberarnos de la carga de tener que buscar fuera modelos con los que identificarnos y empezamos a buscar dentro y a conectar con nosotros mismos, podríamos liberarnos de la angustia de pretender ser alguien que no somos. A veces en la adolescencia también buscamos diferenciarnos del resto adoptando un aspecto externo distinto y llamativo. Y solemos pensar que así estamos desafiando al sistema y no nos estamos dejando manipular por la sociedad. Pero ir en contra de la corriente, a veces, también puede significar subordinarse a las normas sociales, porque a pesar de estar desafiando al macrosistema de la sociedad, seguimos acatando los mandatos del microsistema del grupo de pares. Por otro lado, ¿qué estamos proyectando realmente? ¿Elegimos esa manera exterior de expresarnos porque verdaderamente nos gusta y nos representa o porque solo buscamos diferenciarnos de los demás? Porque si es así, estamos restringiendo el rango de opciones y privándonos de elegir con auténtica libertad. Es como que estamos esperando a ver qué dirección toma el rebaño para ir por el sentido contrario. Lo que en realidad define el hecho de no subordinarse a las normas sociales no es simplemente el no seguirlas, sino el por qué. Paradójicamente, es más prisionero de las normas el que las desafía solo para rebelarse que el que las sigue por elección consciente. Entonces, no seamos ovejas siguiendo al rebaño. Tampoco busquemos ser la oveja negra solo para diferenciarnos. Sigamos nuestro propio camino. Puede ser que en algunos momentos o circunstancias de la vida nuestro camino se una al de otras personas y avancemos juntas hacia una misma dirección. Puede ser que en otros momentos o circunstancias nuestro camino se separe y continuemos un tramo solos o que se una al camino de otras personas, pero permanezcamos fieles a nuestro propio camino. Si hay algún adolescente escuchando esto, toda la humanidad adulta pasó por la adolescencia. Muchos sufrimos las mismas angustias y en general la mayoría lo superamos sin cambios radicales ni transición de género. En mi época de adolescente, hace 30 años, una chica que según hoy no se sentía identificada con su sexo biológico, en general era solo una chica a la que no le gustaba usar vestiditos rosas, maquillarse o hacer ballet, por ejemplo. ¿Y qué hacía? Simplemente no se los ponía, no se maquillaba ni hacía ballet. Se vestía como le daba la gana y hacía las actividades que quería.
sin disforia de género, sin querer convertirse en hombre, sin cambio de pronombres, sin enjaular su identidad en una etiqueta. Porque en esa época, hace 30 años, ya vivíamos en una sociedad que se deshacía de los estereotipos. Pero ahora estamos retrocediendo no sé cuántos años y te están metiendo en la cabeza que si tu forma de ser no concuerda con el estereotipo femenino tradicional, entonces no sos una chica y sos un chico, un chique o cualquiera de esas identidades. Te lavaron el cerebro para hacerte creer que tienes un conflicto con tu identidad de género. Te venden que la sociedad siempre nos impuso sus normas y expectativas de género, pero ahora es el feminismo y su ideología el que te quiere imponer las suyas, organizadas en un amplio catálogo de identidades de género, del que podrás escoger la que mejor se adapte a la tuya y así solucionar tu conflicto interno. Pero es probable que eso no resuelva tu malestar porque el problema quizás sea otro. Te alientan para que te liberes de la opresión de la sociedad y el patriarcado a su manera. Pero la verdadera liberación viene cuando piensas por tu cuenta, cuando te autoconoces, cuando eres auténtico y fiel a ti mismo, cuando tomas tus propias decisiones de manera responsable y autónoma, y cuando eliges de forma consciente y libre de influencias. Y esto no necesariamente significa ir en contra de la corriente, porque entonces puede ser que solo estemos cambiando de opresor. Hay otro concepto que no podía faltar en este análisis, que es el del empoderamiento. Y me atrevo a decir que tanto movimiento social lo que está logrando es desempoderarnos. Con esto no quiero desvalorizar a los movimientos sociales en general, porque son importantes para visibilizar problemáticas sociales y lograr cambios positivos, pero solo si están basados en argumentos lógicos y consistentes. Si no se equilibran adecuadamente los intereses colectivos con nuestra esencia personal, nos dejamos arrastrar por estos movimientos y actuamos como un rebaño guiados por una mentalidad colectiva que nos lleva a defender ideas absurdas sin cuestionarlas, sacrificando nuestra capacidad de reflexión y nuestra autonomía y desligándonos de nuestra responsabilidad individual. Lo que hace el feminismo moderno es victimizar a las mujeres, colocándolas en una posición de indefensión. Y difícilmente podremos ser mujeres empoderadas si seguimos en ese rol de víctimas. No nos dejemos engañar, lo que estamos empoderando aquí no es a nosotras mismas, sino a una ideología que termina imponiéndose sobre nuestro juicio personal. Otro de los errores del feminismo radical es su forma de reivindicar derechos, a la fuerza, con imposición, presión. Tenemos que saber distinguir las luchas que van desde fuera hacia adentro y las que van desde dentro hacia afuera. Desde fuera podemos luchar para impulsar la creación o reforma de leyes, por ejemplo, pero con coherencia, por favor. En estos casos, la presión y las manifestaciones pueden llegar a funcionar, pero hay asuntos que hay que tratarlos desde dentro. El cambio, en este caso, es individual. No podemos ni cambiar al otro ni esperar a que el mundo cambie. Sin embargo, las personas tendemos a proyectar en la sociedad la responsabilidad sobre nuestras vidas y así evitamos hacernos cargo y tomar decisiones. Culpamos a la sociedad y al patriarcado de todos los problemas sin darnos cuenta que la sociedad no es una entidad ajena a nosotros, la conformamos todos. Da igual lo que la sociedad espere de nosotros. Los roles, comportamientos, formas de expresarnos que nos imponen las normas sociales. De hecho, nadie impone nada porque es decisión de cada uno actuar acatando esas supuestas normas o siguiendo sus propias reglas. Además, esta idea de la imposición social ya está obsoleta en el mundo occidental, y los que creen que todavía vivimos en una sociedad patriarcal, los invito a pasar un tiempo en Afganistán. Hay cosas que tenemos superadas hace tiempo. Hace años que las mujeres podemos elegir profesiones, actividades y hobbies tradicionalmente masculinos. Hace años que podemos decidir no casarnos ni tener hijos si no queremos. Hace años que podemos vestirnos con las mismas ropas que un hombre y usar el cabello corto y la sociedad nos inmuta. Estas son las libertades que tenemos, no la de elegir ser hombre o mujer para que nuestro estilo encaje con la idea distorsionada de hombre o mujer que tenemos. Recordemos que hasta principios del siglo pasado las mujeres solo usaban falda y estaba mal visto usar pantalones. ¿Y cómo hicieron estas mujeres para empezar a usar pantalones?
diciendo que se identificaban como hombres o que tenían el derecho y la libertad de elegir su identidad de género, o simplemente se pusieron un pantalón y salieron a la calle como mujeres en pantalón. Resumiendo un poco todo este tema, teníamos un problema que queríamos resolver para lograr la igualdad de derechos y oportunidades, que era romper con los estereotipos como norma y la asignación de roles de género. Y veníamos por buen camino. Si comparamos la situación de la mujer hace 10, 50 y 100 años, el progreso es evidente. Pero luego vino el feminismo moderno y radical a tomar las riendas e imponer su ideología de género, que además de no resolver el problema lo está reforzando, porque en vez de terminar de romper esos estereotipos y roles de género, lo que está rompiendo son los límites de la libertad, confirmando los estereotipos y promoviendo la idea delirante de que podemos elegir ser lo que en realidad es innato. Lo que me resulta extraño es que esta ideología de género haya nacido justo en esta época. Lo hubiera entendido si hubiera surgido hace 100 o 150 años, por ejemplo. Cuando las normas sociales y el patriarcado estaban solidificados, casi no había referencias de mujeres en ámbitos masculinos, ni expresándose de manera auténtica, y a las mujeres no se les hubiera ocurrido otra forma de expresar su identidad libremente que autoproclamándose hombres en vez de simplemente ser mujeres a su manera. Pero que exista hoy no tiene ningún sentido. Ver a adolescentes rebeldes defendiendo esta ideología con tanta vehemencia, pero sin argumentos lógicos, no me sorprende, porque puede atribuirse a la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Pero que esta locura haya traspasado la simple rebeldía adolescente y se haya institucionalizado, y que haya gente adulta detrás de este delirio y lo promueva, médicos, psicólogos, políticos, jueces, maestros, o gente que no puede despegar sus ideologías políticas de sus propios juicios o percepciones y terminan defendiendo lo indefendible solo porque la derecha está en contra. Ellos son de izquierda y son incapaces de estar de acuerdo en algo con sus oponentes políticos. Pero ojo, porque esto también pasa en el sentido inverso, aunque con otros temas. Es lo que sucede cuando nos aferramos ciegamente a ideologías políticas de derecha o de izquierda, da igual, perdemos la objetividad y dejamos de pensar. Ya llegamos al final de este video y para cerrar quiero compartirles la historia del elefante encadenado que dice así. Un elefante, cuando es pequeño, es atado a una estaca con una cadena. Siendo aún débil y sin mucha fuerza, intenta una y otra vez liberarse, pero no lo consigue. Con el tiempo, el elefantito se cansa de luchar y termina aceptando que no puede escapar. Años después, ese elefante ha crecido y se ha convertido en un animal enorme, fuerte y capaz de arrancar la estaca con un simple movimiento. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque aún cree que está atado a algo inquebrantable. Su experiencia pasada le ha hecho asumir que no tiene el poder de liberarse, aunque en realidad ya lo tiene. Creo que esta metáfora refleja muy bien la idea del patriarcado, ya que es innegable que las mujeres vivieron épocas muy oscuras en la historia en las que vivían como encadenadas. No podían estudiar, opinar, elegir con quién casarse, aunque en este caso los hombres tampoco, no tenían derecho a votar, eran abusadas abiertamente sin que sus agresores sean castigados. Pero también es innegable que la sociedad occidental ha hecho un avance enorme y ya podemos decir que estamos a la par. Hace tiempo que tenemos la fuerza suficiente para liberarnos de esas cadenas. Si aún seguimos atadas, tal vez sea por nuestras propias limitaciones. Quizás las verdaderas cadenas no sean el patriarcado en sí, sino la creencia en un sistema patriarcal que nos domina. Y como me gustan tanto las metáforas, aquí va la última. Imaginemos que todas las mujeres vivimos desde hace siglos prisioneras en una jaula, la jaula del patriarcado. Y por mucho tiempo luchamos para exigir justicia y liberarnos de la opresión. En algún momento de la historia, no hace mucho, la puerta de la jaula se abrió. Sin embargo, todas las mujeres seguíamos encerradas en la jaula luchando por querer salir. Bueno, no todas. Yo vivo fuera de esa jaula. Yo y muchísimas otras mujeres. Me atrevería a decir que la mayoría. Entonces,
Es tu elección, consciente o inconsciente, seguir atrapada en esa jaula, quejándote, aferrada a los barrotes, o salir por esa puerta, hacerte responsable de tu vida y tus decisiones y vivir en libertad y en armonía con los hombres. Busquemos la unión y la conciliación, no el enfrentamiento y la imposición. Aceptemos que la igualdad de derechos y oportunidades no significa que mujeres y hombres seamos iguales. Usemos el sentido común a la hora de interpretar conceptos ambiguos y evitemos usarlos para sustentar doctrinas ideológicas extremas y sin sentido. Tengamos la valentía de expresar nuestra propia identidad de la forma que más nos plazca, pero sin renegar de lo que biológicamente somos. Dejemos de lado los prejuicios y respetemos la diversidad y la libertad de ser como cada uno elija ser. Pero aceptemos que esa libertad tiene límites y hay cosas que no se pueden elegir. Y admitamos que respetar la diversidad, la identidad y los sentimientos de una persona no significa validar un delirio. Evitemos dividirnos en bandos. No es necesario tomar partido para expresar lo que pensamos. Podemos tener una postura independiente y objetiva. No nos convirtamos en rivales de los hombres. No hace falta competir ni demostrar que podemos hacer las mismas cosas que ellos. Distingamos entre la regla y la excepción. Que todavía haya gente machista no significa que sigamos viviendo en una sociedad patriarcal. Seamos coherentes cuando hablemos de inclusión y fomentemos una integración de verdad. Reservemos el sentimiento de ofensa para aquellas acciones que realmente lo ameritan. No nos sintamos heridos cada vez que alguien expresa una opinión contraria a la nuestra. Y recordemos que el empoderamiento viene de adentro, no de afuera. Al feminismo original le quiero dar las gracias por haber luchado para que las mujeres hoy estemos donde estamos. Y al feminismo moderno, gracias también porque la intención de buscar la igualdad es buena. Pero ya está, no hace falta ningún movimiento feminista. Aunque en su momento lograron progresos, ahora perdieron el rumbo y están generando más problemas que soluciones. Y a pesar de que todavía estamos lejos de vivir en un mundo perfecto y libre de violencia, la igualdad ya la conseguimos. Y de hecho, tenemos privilegios. Ese mundo de opresión en el que creen que todavía vivimos, ya se acabó. El patriarcado solo está en la mente de las personas que se autoperciben como oprimidas. Así que por favor, retírense del campo de batalla porque ya no hay ninguna guerra y nos están haciendo retroceder en el largo camino hacia la evolución. Eso es todo, muchas gracias por escucharme y llegar hasta el final, y si te gustó este video, por favor compartilo.